y poder confiar plenamente, Señor, en tu voluntad para nosotros. Te bendecimos y te damos gracias, Dios, y rogamos que tu Espíritu Santo nos hable esta tarde a través de tu palabra, a través de la vida de Marcelino, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Pues sean bienvenidos y vamos a ponernos, creo que vamos a mantenernos de pie, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios. Pero siéntense, pónganse de pie, lo que sea ahí, Álvaro produce. Bien, buenas noches, ¿cómo están? Así, tres vocecitas, bien. Siguen en la playa de vacaciones, algunos bronceaditos. Bien, buenas noches, bienvenido una vez más a Diferente. Tenemos ahí con el audio. Porfa, abre tu Biblia en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y vamos a leer, o déjame a mí leer del verso 10 al verso 17 para ti. Oramos y empezamos a estudiar y que Dios haga lo que solamente Él puede hacer. Entonces, Lucas capítulo 13, verso 10, dice así. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó. ¿Viste ese efecto caro así de Jesús la vio y pum, suena, ¿no? Cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado un día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes a su buey o asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es la hija de Abraham, a esta que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque eres fiel, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia que no se agotan. Y te pido, Señor, que hagas lo que solamente tú puedes hacer, que tú puedas transformar nuestros corazones, que tú nos muestres tu verdad a la luz de la Escritura, Señor, y que nos ayudes a ser fieles. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bien. Lucas capítulo 13, vamos a ver del verso 10, vamos a intentar llegar hasta el verso 35, pero si no llegamos, esto se llama gozo y crecimiento o vergüenza y estancamiento, parte 1, ¿no? Esencialmente el día de hoy vamos a ver 3 cosas y me parece que van a estar en pantalla. Número 1, vamos a ver gozo o vergüenza. Número 2, vamos a ver que hay un sentido de urgencia. Y número 3, esta historia continuará, ¿no? El pasaje que tú y yo vamos a estudiar hoy está bien padre porque está directamente relacionado con lo que hemos estado viendo en semanas anteriores. Hemos hablado acerca de un Jesús que está enseñando, pero que también está exhortando a la gente a vivir un cristianismo real. Y esencialmente ha dicho como una y otra vez: ¿por qué son hipócritas? ¿Por qué son un sepulcro blanqueado? ¿Por qué simplemente aparentan algo pero viven de otra manera? Y el día de hoy vamos a ver a un Jesús enseñando y sanando en el templo y a un oficial indignado, como un claro ejemplo de lo que Lucas anuncia desde el capítulo 12, verso 56, cuando Jesús les dice: ¿neta? Saben interpretar el clima, saben interpretar las temporadas, saben interpretar como qué onda con los sembradíos, los campos, las aves, pero no pueden ver lo que tienen enfrente. Y Jesús hace como este llamado, esta exhortación a abrir los ojos y ver la realidad de quién está delante del pueblo: Jesús mismo, Dios mismo.
Para nosotros, para ti y para mí hoy, este es un llamado a entender que vivimos en un mundo en el que necesitamos o abrazar a plenitud y realidad el llamado de ser cristianos, o abrazar nuestra identidad de no hijos de Dios y no fingir ser algo que no somos. Y eso es duro. Por eso el primer punto es literalmente gozo o vergüenza. El verso 10 nos enseña que Jesús estaba enseñando en un día de reposo en la sinagoga. Y es interesante porque Jesús está allí, pero lo que la Biblia nos dice es que hay también allí una mujer que tiene 18 años enferma. Y es bien interesante porque no es un tema como dice, tenía tal enfermedad, ¿no? O tenía tal o cual, ¿no? O sea, literalmente dice que había un tema espiritual con esta mujer. Y que derivado de su condición espiritual, ella estaba físicamente mal, encorvada, y que, me encanta cómo lo dice la Biblia, de ninguna manera se podía enderezar. Y es interesante que en medio de lo que Jesús está haciendo, Él presta atención a esta mujer. Quizá era una mujer que era conocida por más personas, por eso como que sabían que tenía 18 años enferma y quizá por eso Lucas sabía qué onda con esta mujer. Quizá no era conocida, pero lo que es interesante es que para Jesús esta mujer no pasa desapercibida. Jesús está enseñando y aún así ve a esta mujer. Porque esto es lo primero que quiero que te quedes esta noche. Jesús nunca está demasiado ocupado como para no ver la necesidad que hay a su alrededor. Tampoco está demasiado ocupado como para hacer misericordia con aquellos que lo necesitamos. Jesús ve a esta mujer que ha estado en sufrimiento, que ha estado encorvada y sin poder enderezarse, que ha estado enferma durante tanto tiempo y bajo una influencia espiritual exótica, y no es indiferente a su necesidad. De hecho, Jesús pone las manos sobre ella. Verso 12, cuando la vio, la llamó, la invitó, hey, ven. Y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Me gusta ver a Jesús porque hay 3 cosas aquí que me llaman mucho la atención de su comportamiento. Número 1, Jesús no es indiferente a lo que está pasando. Jesús ve a esta mujer. Número 2, Jesús no simplemente la ve y es como, bueno, pues ahí que la ayude el IMSS. No. Jesús la llama, la invita a estar cerca. Le dice, hey, ven. Jesús llama a esta mujer para poder obrar en ella. Y me gusta mucho a un Jesús que es así de cercano, que no simplemente, o sea, me encantan estos detalles de la Escritura, ¿no? Y perdóname si mi imaginación es como muy traviesa, pero, o sea, Jesús pudo haber hecho así como sanada, ¿no? Y ya ella sanada por ella, ¿no? Listo, ¿no? O simplemente no decir nada y hacer como un... y listo. Pero Jesús decide llamarla y poner su mano sobre ella. O sea, no por un tema místico, mágico, así religioso, pero por un tema de cercanía, de contacto. Jesús pone su mano sobre ella y le dice, eres liberada de esto. Y al instante, ella fue enderezada y me encanta la respuesta, glorificaba a Dios. Lo cual a mí me deja ver esto. Jesús no solamente enderezó su cuerpo, pero su corazón. Porque de nada sirve que haya un cambio externo, que haya un cambio en comportamiento, en conducta, si no hay un cambio real en el corazón. Me gusta mucho que Jesús, más allá de enderezar el cuerpo, puede enderezar el alma. Si Jesús no endereza nuestro corazón, de nada sirve que nuestro estado físico o temporal o la situación cambie. Esta mujer pudo haberse ido a su casa recta, erguida, pero amargada, fastidiada, enojada, como vamos a ver más adelante, avergonzada. Y en cambio esta mujer está allí glorificando a Dios. Y esto me gusta porque esencialmente, mi hermano,
Ese es el propósito de nuestra existencia. Justo el miércoles predicaba en la carpa. Pero ¿alguna vez te has hecho esta pregunta existencial de, ay, ¿para qué vivo? ¿No? ¿Para qué nací? ¿Para qué existe el hombre? ¿Para qué tal? Y me encanta porque la Biblia está llena de respuestas a preguntas desde las más prácticas, como cómo resolver conflictos en el matrimonio, o cómo cortejar, o cómo hacer negocios. Hay respuestas muy, muy prácticas, pero también hay respuestas teológicamente profundas, como esta. ¿Para qué existe el hombre? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy en este plano? Y lo he dicho tantas veces, pero a mí me choca este tema que enseñaban en la primaria, ¿no? Que naces, creces, te reproduces y mueres. Yo siempre pensé, tengo que existir para otra cosa. No puede ser posible que mi vida sean simplemente 80, 70 años, tal. O sea, platicaba con mi esposa de camino para acá de lo frágil que es esta vida. Nos consterna mucho cuando vemos noticias como la de la chica esta de Monterrey, que fue encontrado su cuerpo y lo que sea. Y nos saca mucho de onda y realmente es atroz, es feo, es literalmente diabólico que pasen ese tipo de cosas. Pero la realidad es que somos tan frágiles que incluso en un mal tropiezo te das un golpe y adiós. Te contaminas con alguna medicina que tomaste en sobredosis o que no debiste haber consumido, adiós. Te pones una fiesta de aquellas, te quedas dormido boca arriba, vomitas, broncoaspiras y adiós. El ser humano es frágil. Cada segundo que tú y yo pasamos aquí es por la misericordia de Dios. Cada segundo en el que tú y yo continuamos respirando es porque el Señor así lo permite. Me encanta Salmo 138 que dice: tú cumplirás tu propósito en mí, eterna, oh Dios mío, es tu misericordia. Por esa misericordia eterna es que tú y yo podemos vivir con propósito y con valor en nuestra vida, a pesar de que vivimos en un mundo como el que vivimos, que si somos muy honestos está feíto. Pero me gusta en esta mujer como ella está ahí, Jesús la ve, Jesús es intencional, la acerca, pone su mano, la sana. Ella es enderezada no solamente físicamente, sino como te decía también su corazón. Y de inmediato su respuesta natural, ¿cuál es? Glorificar a Dios. De inmediato ella está glorificando a Dios, porque mi hermano, para eso existimos. Isaías 43, me gusta mucho el capítulo 43 de Isaías y se utiliza mucho en consejería por este tema de cuando pases por las aguas no te ahogarás y por el fuego la llama no arderá en ti porque yo estaré contigo. Y eso es hermoso ciertamente. Pero el verso 7, de hecho desde el verso 6, Dios comienza a hablarle a su pueblo y a decirle: yo voy a ordenar que no sean retenidos, yo voy a ordenar que vengan conmigo, porque yo soy su Dios, y a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los creé, los formé y los hice. Tú puedes leerlo en tu Biblia, Isaías capítulo 43, verso 7. Y no solo léelo, márcalo, memorízalo, pero literalmente es eso, es a los llamados de mi nombre existimos para la gloria de Dios. ¿Sabes? Hemos hablado mucho de que la Biblia muestra de que el hombre es creación de Dios. Pero el hombre no solamente es creado por Dios, también ha sido creado para Dios, con propósito y con sentido. Y déjame darte 3 cositas que platicamos el miércoles en Carpa, porque cuando estaba leyendo esto de esta mujer al instante glorifica a Dios, la pregunta real entonces es si existo para eso, o si ese es mi, dicho sea de paso, propósito significa intención, función o plan. Si la intención de crearme es que yo tenga la función y el plan de glorificar a Dios, ¿cómo se ve eso entonces en mi vida? Y como te dije hace un momento, la Biblia está llena de respuestas y mi anhelo y mi oración es que tú te desesperes en la semana por encontrar respuestas bíblicas y que devores textos bíblicos y que estés todo el tiempo posible en la escritura tratando de aprender y de encontrar respuestas y de memorizar, pero sobre todo disfrutar tiempo con Dios. Pero como te amo mucho, hoy te voy a adelantar 3 cositas, ¿no? Hay 3 cosas que la Biblia enseña claramente que son parte de vivir para la gloria de Dios. Número 1, la adoración
que nosotros damos a Dios. Pablo instruye a la iglesia de Colosas a que se exhorten, a que se animen mutuamente, pero sobre todo en Colosenses capítulo 1, capítulo 3, verso 16, Pablo le habla a la iglesia de Colosenses diciéndoles que nunca falte, más bien que habite en abundancia la palabra de Dios. Literalmente dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, y que se enseñen y se amonesten y que canten salmos e himnos y cánticos espirituales y que den gracias a Dios en sus corazones. Y sí hay un tema de cantar, pero si te das cuenta, es lo que viene al final del versículo. Lo primero que Pablo enseña cuando él habla acerca de nuestra adoración es que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Así que quiero que sepas esto, hermano. Y no quiero sonar como a predicador regañón, porfa. No es el tono. Pero cuando tú y yo llegamos temprano a la reunión y adoramos a Dios juntos, las canciones que aquí cantamos no son el tráiler de la película. No es como, mira, todavía hay 15 minutos de alabanza, hay 3 canciones, ¿no? O sea, como, no es la idea de que vayas a comprar palomitas en lo que empieza la predicación. Tampoco es el tiempo en el que dices, bueno, sí, ya me quito todo el estrés del trabajo y no sé qué, y ya entonces me lleno de la... No es para que te llenes. No es para ti, no es para mí este tiempo. Este tiempo es en el que tú y yo utilizamos la música como instrumento para simplemente reconocer quién es Él. Y simplemente honrarle y decir, como me encantaba como cantaba Álvaro, ¿no? Mientras viva, mientras tenga aliento, voy a cantar alabanzas para ti. Mientras existo aquí, voy a cumplir el propósito por el cual yo existo, tu gloria. Nuestra adoración es parte de eso, mi hermano. También Efesios capítulo 1 enseña cosas hermosas, ¿no? Dice que tú y yo hemos sido escogidos, hemos sido aceptados, hemos sido perdonados por el puro afecto de la voluntad de Dios, es decir, porque Él quiso. Pero me encanta que el verso 12 resume en que tú y yo recibimos todo esto para alabanza de su gloria, para que Dios sea glorioso. Así que, mi hermano, adoración no tiene que ver con que tú y yo vengamos a la iglesia solamente. Adoración no tiene que ver con que tú y yo nos olvidemos del estrés del trabajo y cantemos un par de canciones. Adoración tiene que ver con que tú y yo podamos vivir nuestra vida cumpliendo Efesios capítulo 5, verso 10. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, verso 10? Dice, examinen lo que es agradable para Dios. Y yo agregaría, y háganlo. No porque quiero añadir a la palabra, pero ¿sabes? Porque está implícito, pero a veces no lo entendemos. Si tú y yo simplemente sabemos algo, pero no lo llevamos a ejecución, no tenemos ningún beneficio de ello. Si tú y yo sabemos acerca de macronutrientes y somos expertos en la comida transgénica y somos expertos en el glutamato monosódico, pero no dejamos de tragar papitas hiper llenas de sal con salsa Valentina y hamburguesa doble a las 3 de la mañana, créeme, brother, no importa cuánto tengas aquí, acá no se va a notar. Es lo mismo con la Escritura. Nuestra adoración tiene que ver con comprobar constantemente, examinar constantemente qué es lo que le agrada a Dios y buscar con cada átomo de nuestro ser vivir eso. 2, ¿sabes? También tú y yo participamos en la gloria de Dios, vivimos para la gloria de Dios a través de ser intencionales en nuestra edificación y en la edificación de otros. La Biblia también habla de esto. Pablo enseña en Colosenses capítulo 1, 28 que él amonesta y exhorta a personas porque su propósito en la vida es presentarlas delante de Dios como perfectos, es decir, completos. Pablo dice, yo quiero ser edificado, quiero estudiar, pero también quiero invertirme en edificar a otros. Por eso me encanta que lo mismo que dice Colosenses 3 es enséñense y amonéstense unos a otros con cánticos y con canciones espirituales. Pero sabes, la vida de edificación en Cristo no es un proyecto en solitario, es un proyecto en comunidad. Por eso me encanta que el capítulo 4 de Efesios habla acerca de los dones
y de los talentos que hay en la iglesia. Y Pablo le dice a los efesios, Dios dio esos talentos en personas como un regalo para la iglesia, para que todos puedan ser edificados y crecer. Por eso algunos tenemos don de enseñanza, por eso algunos como Álvaro, Irán, Uli, tienen un don padrísimo para la música, por eso algunos tienen un don padrísimo para hacer misericordia y dar este abrazo cuando lo necesitas, por eso ella, quien tiene este don maravilloso de poder declarar la verdad y de hablar la verdad en Cristo, de poder hacer misericordia, hay quien tiene don de presidir, hay muchos dones, pero todos cumplen el propósito de vivir para la gloria de Dios. Parte importante de nuestra vida es buscar, como lo vamos a ver hoy, la madurez en Cristo, porque no podemos quedarnos donde empezamos. No podemos ser indiferentes a nuestra edificación personal y a la edificación de otros. Por eso te decía hace un rato, la Biblia está llena de respuestas. Y yo te amo mucho, por eso te estoy dando 3 puntos clave acerca de cómo tú puedes vivir para la gloria de Dios. Pero te amo tanto que mi invitación va a ser que tú puedas en tu tiempo libre entre semana también invertirte en por tu propia cuenta, conocer a Dios, buscar su palabra, desesperar por Él, orar con Él, llorar con Él, desahogar tu corazón ahí, que puedas buscar que Él enderece tu vida y tu corazón como esta mujer. ¿Sabes? Me encanta, Jesús la sanó, Jesús puso la mano, Jesús hizo todo, pero ¿sabes qué hizo esa mujer? Estaba ahí, donde Jesús estaba. Me encanta esto, y no estoy hablando de que nosotros tenemos la iniciativa y activamos, pero lo que estoy hablando es que Dios nos permite venir delante de Él y ponernos en una posición donde Él puede bendecirnos con su amor, porque Él no es indiferente a eso. Y número 3, que está totalmente relacionado con esto, que ya vimos que yo puedo vivir para glorificar a Dios en mi adoración a Dios, en mi edificación y la edificación de otros. Y número 3, evangelismo / misericordia. Evangelismo es algo que me encanta. Mateo capítulo 28 verso 19 enseña como la gran comisión, que tristemente muchas veces es la gran omisión, porque nos hacemos patos. Pero la Biblia sí habla acerca de ir y hacer discípulos. Y me gusta porque un discípulo de Jesús es alguien que se invierte en disfrutar a Jesús, pero también en buscar que otras personas puedan disfrutar a Jesús. Y está directamente relacionado al tema de hacer misericordia, porque hacer misericordia es mostrar el carácter de Jesús, es ser los brazos amorosos con los que Jesús abraza a otros. Y dicho sea de paso, está conectado con evangelismo, porque no hay nada más misericordioso que ver a una persona que necesita el evangelio y dárselo. Si una persona entra a un hospital con un cuchillo así enterrado y desangrándose, hacer misericordia sí tiene que ver con cómo lo recibes, pero también tiene que ver con sanar su herida. No puedes como decirle, ay, hola, buenas noches, que Dios te bendiga, mucho gusto, váyase a su casa, ¿no? El Señor vaya con usted. Y el cuate ahí con el cuchillo, así todo desangrado, ¿no? Es cuestión de minutos para que horas, no sé, para que el vato se desangre. Necesitas sanar esa herida. Algo que quiero que pienses en esto. Alguien que tiene una herida que necesita sanar, no siempre quiere ser sanado. ¿Te acuerdas? No sé si a mí me daba terror las inyecciones cuando estaba chavito, ¿no? O sea, y yo le decía a mi mamá, no, es que no me importa que me muera de gripa, ¿no? Así, bien dramático desde chiquito. Pero no, la inyección no. Y es algo por mi bien, es algo que me va a beneficiar, es algo que me va a sanar, pero es algo que en el momento me va a doler. Muchas veces cuando tú y yo venimos con heridas, o hay gente que viene con heridas delante de la Escritura, déjame decirte esto, mi hermano, hay cosas que van a doler. Yo no sé si esta mujer cuando fue enderezada le dolió o no le dio, la Biblia no registra eso. Pero brother, si llevas 18 años encorvado así, hecho bolita, y de repente las cosas funcionan, sí o sí tienes que notar un cambio. Y es exactamente de lo que vamos a hablar
más adelante. Entonces, vivir para la gloria de Dios tiene que ver con 3 cosas. Número 1, adoración. Número 2, edificación. Número 3, evangelismo y misericordia. Y mis hermanos, hasta aquí, tú y yo podríamos terminar con una linda y bonita historia de santidad y de sanidad, y decir, mira, porque lo que le pasó a esta mujer, qué padre, qué bueno. Álvaro, vente, vamos a echarnos 15 canciones, nos echamos 3 horas aquí, brincamos como locos, gloria a Dios, increíble. Podríamos hacer eso. Pero el texto bíblico no se detiene ahí. Así que tenemos que ver el resto de la historia. Y me encanta el verso 14. Jesús acaba de hacer algo maravilloso con esta mujer que tenía 18 años enferma. Verso 14. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debería ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Al decir esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Fíjate bien en esto. Este hombre reacciona con molestia ante lo que Jesús acaba de hacer. Y es interesante de que su molestia no viene en sí porque Jesús haya sanado a esta mujer. Su molestia es porque sanó a esta mujer en el día de reposo, en el día en el que se supone que debían descansar. De hecho, literalmente dices como, hay 6 días en los que se trabaja, ¿por qué no vienen? O sea, básicamente regaña a los enfermos. O sea, hay gente viniendo donde Jesús porque reconocen su necesidad, y en lugar de este cuate decir, wow, gloria a Dios, mira lo que acaba de pasar, qué locura, ¿no? y aleluya y todo este tema, no, él empieza a regañar a la gente. Hay 6 días en los que se trabaja, ¿por qué no vienes en esos días? Y Jesús le dice esencialmente, eres un hipócrita. Jesús dice, tienes tiempo en el día de reposo para llevar a tus animalitos a tomar agua. Tienes tiempo para hacer cosas de tu trabajo. Tienes tiempo para hacer cosas que son muchísimo menos importantes que ayudar a esta mujer que tiene 18 años lidiando con esto. Eso es ser hipócrita. Tienes tiempo para las actividades cotidianas, pero no tienes tiempo para gozarte en lo que el Señor hace. Y es interesante porque esencialmente lo que Jesús va a enseñar aquí, reforzando algo que ya Él ha venido hablando acerca del día de reposo, es esto: la voluntad de Dios no puede forzarse en un calendario. La voluntad de Dios no puede agendarse para cuando tú y yo queremos. La voluntad de Dios rige el calendario. La voluntad de Dios no va en torno a nuestra agenda. Dios es quien tiene la agenda. Dios no tiene la obligación de reportarnos progreso de avance. ¿Sabes? O sea, es como, Señor, tengo 20 y tantos años, estoy soltero, ¿qué onda? Dime en qué ya tira paro, ¿no? O sea, si me dices que vas al 80%, digo, bueno, o sea, 3 añitos más y salgo, listo, ¿no? Aguanto. Dios no tiene la obligación de reportarme eso. Señor, llevo tanto tiempo con esta crisis o con esta deuda, con ese tal, ya por neta, ya dime que vamos al 95%, o sea, ya llevo 3 años en esto, o sea, neta, ¿no se acaba la prueba? O sea, y quisiéramos a un Dios así, Hugo Sánchez, con su iPad diciéndome, sí, Señor, ya. Ese no es Dios. Ese no es el Señor. El Señor es el que rige la agenda. Y tú y yo somos quienes nos sujetamos a eso. De acuerdo a esta porción de la Escritura, cuando tú y yo estamos en la iglesia y somos expuestos a la enseñanza de Jesús, tú y yo podemos hacer una de las siguientes 3 cosas, y va a aparecer en pantalla. Podemos, 1, ser enderezados y glorificar a Dios, como vemos en verso 12 con esta mujer.
2, podemos ser parte de la multitud que se regocija por las cosas gloriosas que Jesús hace, verso 17. O 3, podemos ser como este hombre que se enoja y verso 17 dice que es avergonzado. Nota, los que se enojan y son avergonzados en el verso 17 son descritos como los adversarios de Dios. A lo cual yo diría, ¿neta quieres echarte ese tiro? ¿Neta quieres estar ahí? Enfrentado a una batalla que simple y sencillamente no puedes ganar. Este cuate simplemente se enoja porque Dios no hace lo que él espera que haga. Pero Jesús hace aquello que necesita ser hecho. Lucas continúa su relato añadiendo un sentido de urgencia a esta con 2 parábolas que son muy importantes. Por un lado, la de la semilla de mostaza, que puedes encontrar aquí y también puedes encontrar en Marcos capítulo 4, verso 30. Y por otro, la parábola de la levadura, que puedes encontrar aquí y en Mateo también, me parece que es el 14. Pero esencialmente, ambas parábolas tienen una misma intención, dejar claro este mensaje. Necesitamos crecer y necesitamos darnos cuenta de eso ya. Fíjate, verso 18 dice, entonces Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Verso 20, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Ambas parábolas hablan acerca de la misma necesidad, crecimiento. Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza. Y en Marcos capítulo 4 podemos ver que de hecho se describe que la semilla de mostaza es muy, muy, muy pequeña. De hecho, la más pequeña de todas cuando es puesta en tierra, pero que después crece inmensamente. Y le pedí a los chicos que pusieran por ahí unas fotos, no sé si tuvieran oportunidad de hacerlo. Yep. Esa es una semilla de mostaza en relación a escala humana, literal. Y así se ve una semilla de mostaza que ya ha crecido. Clic. Literalmente es un árbol. Es la más grande de todas las hortalizas. Algo que es así de chiquitito, termina siendo así de grande. Y la enseñanza es esta, mi hermano. Así es nuestra vida en Cristo. ¿Sabes? Es válido que cuando llegamos al Señor nuestra fe es pequeñita. Es válido que cuando llegas al Señor tengas dudas, incertidumbres, cuestiones de carácter que necesitan cambiar. Pero una semilla bien sembrada eventualmente tiene que crecer. Si una semilla lleva tiempo sembrada y no está creciendo, déjame decirte esto, no está sembrada. Está muerta. Una semilla que está bien sembrada eventualmente crece y cuando crece es muy diferente a cómo inició. Es diferente en tamaño, es diferente en forma, es diferente en fortaleza. Ahora tiene raíces y el tronco que a lo mejor creció como un tallito así súper chiquito que apenas podía abrir la tierra, de repente ya es un tronco robusto, firme, que resiste los vientos. Es diferente en color, es diferente incluso en uso. Una semilla de mostaza que ya ha crecido y ya es un árbol que tiene ramas. La Biblia enseña que las aves del cielo pueden anidar en sus ramas. Y aquí literalmente cuando hablamos de las aves del cielo es muy probable que este texto esté hablando de los gentiles que vienen a pedir ayuda con los hijos de Dios.
una semilla que ha crecido, que ha dado fruto y que ha sido cuidado en el amor de Cristo, es algo bueno, porque ya que es un árbol bien plantado y sembrado, también puede ser refugio para otros. Y abrazarles, y aconsejar, y consolar, y ayudar a que otros estén bien plantados. Muchas veces nosotros queremos refugiar a otros con consejos, con ayuda, con consuelo, con cercanía, con integración. Pero primero chécate esto, ¿tú estás bien plantado? ¿Tú estás creciendo? ¿Tú estás cambiando? ¿Tú estás fortaleciéndote? ¿Tú estás robusteciendo tus raíces? Porque si no, no eres un refugio. Eres simplemente un escondite temporal que va a tronar igual que los pajaritos que se van ahí. Pero necesitamos ser este refugio seguro, porque ¿sabes quién es el refugio seguro? Nuestro Señor. Y tú y yo simplemente somos llamados a ser lo que Él es. Y no lo digo como cliché. Me contaba esto el miércoles. Mi esposa es maestra aquí en Querétaro Christian School. Y hay otra maestra en otro grado que tiene 2 hijos, ¿no? Y a uno de ellos llegó un día llorando de que, ay, es que me hacen bullying y me dicen y me molestan y me fastidian, no sé qué, y así. Y la mamá, como buena tía que manda piolines, dijo, es mi momento. Y agarra y le dice, ¿sabes qué? Sí, pero hay alguien que fue molestado toda su vida, y hay alguien que no querían, y hay alguien que sí fue rechazado, y así, ¿no? Ella empezó así, tirar el evangelio rudísimo, ¿no? Mientras pasa el otro niño, el chiquito, y le dice, ah, sí, ya sé quién es, fue Jesús. Por eso te decía hace rato, de nada sirve lo que tenemos acá si no está conectando aquí. Este chavito tenía la información, ah, sí, fue Jesús, sí, a Jesús lo molestaron, pero no estaba afectando nada acá. Es exactamente igual. Tú y yo necesitamos entender que si no crecemos, si no cambiamos, si no somos cada vez más a la imagen de Jesús, hay algo que no está funcionando bien. Y quiero que entiendas esto. En ambos casos se habla acerca de crecimiento, pero el crecimiento no es accidental, el crecimiento es intencional. Déjame explicarlo así. En el caso de la semilla, hay 3 cosas que tienen que pasar para que esta semilla pueda ser el árbol que tuviste. Número 1, la semilla tiene que ser sembrada. Y para que sea sembrada, la tierra tiene que ser arada. Tienen que preparar la tierra. Hay un trabajo, hay una intencionalidad ahí. Y la semilla tiene que ser bien sembrada. Una vez sembrada, esta semilla debe ser regada y abonada para que con los cuidados adecuados pueda crecer y dar raíz. ¿Te acuerdas cuando vimos esta parábola hace 2 semanas de la higuera estéril? ¿Te acuerdas qué es lo que justamente pide el mayordomo? Le dice, dame chance de rascarle alrededor para que entre el agua y entren los nutrientes. Y si no da fruto, entonces sí la cortamos. Una semilla tiene que ser alimentada, debe ser regada y abonada constantemente. Y número 3, aun si haces bien las primeras 2 cosas, una semilla tiene que esperar tiempo para crecer. No puedes sembrar una semilla y esperar que el otro día sea un árbol impresionante. Y me encanta porque así, consejo millonario, así, ¿qué quieres? 100 pesos un consejo millonario, ¿no? Pero incluso en estos como temas de negocios y de emprendimiento, además, así, seguro ya viste 500,000 videos o TikToks de eso, pero así de, ¿tú sabías que los bambús durante 7 años no crecen porque echan raíz durante 7 años hasta 20 metros y y luego en el 7º año pueden en un mes crecer hasta 6 metros hacia arriba? Por eso el crecimiento se está dando. O sea, brother, ¿cómo te explico? Hasta en el mundo de los negocios saben que las cosas toman tiempo. ¿Por qué tú y yo queremos que todo sea al vapor? ¿Por qué tú y yo queremos un Dios de palomitas de microondas? Que todo pase así, que mi carácter sea así, perfecto. O sea, y justo ayer platicaba de esto con mi esposa, ¿no? Me da tanta como curiosidad ver una generación de chicos y chicas que están creciendo en Cristo,
que están madurando, que están trabajando, que están sirviendo, pero que le tienen un terror al compromiso. Y de repente dices, ay, es que me gusta fulanito, me gusta fulanita. Qué chido. ¿Por qué no la cortejas y se casan? Es que no sé, porque no estoy seguro, porque qué tal, y si Dios me está llamando. Y hacen toda una historia alrededor para decir tengo miedo. Y es como, brother, pues si la confianza está en ti, pues sí, teme, llora, está bien, haz más drama. Pero si tu confianza realmente está en el Señor, entiende que el tema se trata de que no puedes agendar la voluntad de Dios, puedes seguir la voluntad de Dios. Y estos temores que a veces tenemos de, ay, es que qué tal que nunca, tal y cual, y es, brother, las cosas toman tiempo. Pero haz las cosas que tienes que hacer intencionalmente. Planta la semilla, prepara la tierra, abona constantemente. Cuida esta semilla y disfruta de que Dios traiga el crecimiento con el tiempo. Con esto estoy diciendo, no te desesperes, pero tampoco seas pasivo. Siguiente parábola. En el caso de la harina también hay 3 cosas que tienen que pasar. Y esto me encanta. La harina, para poder pasar de ser harina, levadura y agüita o aceite, lo que sea, a ser un delicioso pan, tiene que ser amasada. Y no sé si alguna vez has visto cuando amasan harina, pero literal es apretar, estirar, golpear, volver a estirar, romper, unir, mezclar, apretujar. Después la dejas en un bowl, la tapas, te olvidas de él, lo dejas ahí, que se infle y que crezca. Muchas veces nuestra vida es así. Hay temas en nuestra vida que necesitan que Dios meta mano y tal como con la harina, agarra tu corazoncito y mi corazoncito y empieza a mezclar, apretar, amasar, estirar, golpear, y tú estás así todo como harina, ¿no? Ya no sabes si es harina o José, o sea, pero esencialmente necesitas una paliza, pues. No literal, ¿no? No, en este grupo no promovemos la violencia. Así, ahora que se transmite, ya había alguien sacando un clip así de pseudo predicador incita a jóvenes queretanos a la violencia. No, o sea, no es el caso, ¿no? Pero la harina tiene que ser bien amasada y mezclada. Después hay que esperar a que la harina crezca. La dejas ahí, la tapas y en un lugar húmedo y esperas a que crezca. Tiempo. Y finalmente, la harina, para hacer este pan delicioso que nos encanta, tiene que pasar por el horno. Usualmente, el horno está caliente. No sé tú, pero yo no quisiera ser amasado, apretujado, estirado, golpeado, ahí pues crece, y después todavía echado en un horno. Pero lo que sí puedo decirte es que en ambos casos, tanto en la semilla como en la harina leudada, cuando han pasado estos 3 pasos, cuando ha pasado el tiempo correcto y se han hecho estas cosas correctas, hay un cambio. La levadura deja de ser un polvito para ser parte de algo esponjadito, delicioso, así súper crunchy, ¿no? Pues mantequillita, mermelada, delicioso. Pero hay un cambio en esto. Pasa a ser algo más. Porque como te dije hace un momento, en ambos casos hay un proceso y requiere tiempo y esfuerzo. De ahí que, mi hermano, la conclusión de esta noche es esta: el crecimiento no es accidental, sí o sí es intencional. Por lo cual yo te pregunto, ¿qué estás haciendo para crecer? O sea, como, ¿cuánto estás genuinamente invirtiéndote en el Señor, en que Él pueda agarrar tu corazón y preparar la tierra, sembrar la semilla? ¿Cuánto estás corriendo a la palabra para encontrar abono, nutrientes, agua? Si tú estás haciendo eso, mi hermano, no te desesperes. Requiere tiempo. Y si tú no lo estás haciendo hoy,
La invitación para ti es esta, para ayer, papá. ¿Sabes? A mí nunca me gustó como yo crecí en una iglesia ultra legalista, ¿no? Donde era así, usa camisa, te vas al infierno, ¿no? Ponte corbata o Dios no te ama y ese tipo de cosas, ¿no? Neta. Y no quiero como meter un tema como de, ¿sabes? Como ultra de meter temor y esas cosas. Pero sí quiero ser íntegro y honesto en algo. Brother, si el Señor viene mañana y nuestro corazón no está en Él, peluches. Sí hay un sentido de urgencia real en la Escritura. Sí hay un sentido verdadero de esto soy. Nada nos asegura el mañana. Lo he dicho antes, un cristiano tiene que vivir como si el Señor hubiese muerto ayer, hubiese sido enterrado hoy y regresa por nosotros mañana. Tú y yo necesitamos vivir con esa convicción, con esa urgencia real, porque esto es real. La gente allá afuera que no tiene al Señor y que está muriendo sin saber que el Señor les ama, también es real. Por esto el tema de edificación, evangelismo y misericordia. Y sabes, mi hermano, quiero terminar con esto. No sé en qué estás invirtiendo tu vida hoy. No tengo idea como qué es lo que te quita el sueño y lo que tiene tu mente rodando todo el día. Pero lo que sí tengo claro es que no es tan importante como lo que Jesús tiene para ti. Me fascina y me enloquece así genuinamente ver cuando gente en esferas así como súper poderosas es quebrantada. Como cuando Jim Carrey dijo, espero que toda la gente cumpla sus sueños para que se den cuenta que ahí no era, y después el vato estuvo deprimido un chorro de tiempo y se dejó una barbota, ¿no? Cuando el hermano Farruko se hizo cristiano hace un par de semanas. Pero sabes, más allá de eso es como un hombre que humanamente hablando lo tenía todo: fama, poder, dinero, mujeres, aceptación, era idolatrado por muchos. Y que el vato literalmente diga, y todo eso me hacía sentir incompleto. Y la verdad, más allá de si te gusta o no te gusta la música del Farru, mis respetos para ese vato, ¿no? Porque se necesitan pantalones para hacer lo que hizo y decir lo que ha dicho públicamente y en los medios. O sea, hay muchos de nosotros que cuando en el trabajo nos preguntan si somos cristianos o amigos de la escuela, dices, y ese compa así de la nada dijo, amo a Cristo. El Señor transformó mi corazón. Ya no me imagino una vida sin el Señor. Y dices, ¿es el mismo que cantaba Pepas? Es el mismo. Y en su momento más alto, el tipo decidió decir, hasta aquí, el Señor tiene un lugar en mi corazón porque me ha cautivado. Mi hermano, la invitación es esta. Si el Señor no cautiva tu corazón genuinamente, el crecimiento del que hemos hablado no va a venir. Tú puedes esforzarte y estirarte y autoamasarte lo que quieras y masajearte el corazoncito. Tú puedes engañarte y chamaquearte pensando que por venir un viernes aquí, pues ya como que cumplí mi cuota, Dios, estamos a mano. Pero no vas a crecer genuinamente hasta que no te rindas genuinamente. Por eso mi invitación es esa: ríndete. Deja que el Señor amase tu corazón y que el Señor pueda hacer lo que solamente Él puede hacer. Y entonces espera pacientemente, no te desesperes y disfruta de cómo Él hace una obra que tú y yo ni siquiera podríamos imaginar sin Jesús. ¿Me acompañas a orar? Señor, te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque eres fiel. Señor, te suplico que tú nos ayudes y que tú nos enseñes. Señor, esfuérzanos y permítenos ser cada día más como tú. Dios, ayúdanos a darte la gloria que eres digno de recibir. Haz lo que solo tú puedes hacer, Señor. Mi Dios, muéstrate real, profundo y genuino en nuestras vidas.
Muéstrate tan real como eres, Señor, de tal manera que nos deslumbres y nos cautives, de tal manera que podamos esperar el fin de la historia, Señor, sabiendo que tú y solo tú vas a hacer lo tuyo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.